Tardes, noches a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes otra vez. Como dice el pastor, ya tengo casi como un año que estoy aquí. Bueno, un poco menos porque me fui en los fines de febrero, principios de marzo. Pero sí, ya fue mucho tiempo, los extrañé mucho y pues se siente bien estar en casa otra vez. Oh, y los niños se pueden ir a clase, me están diciendo de atrás. Ya estaban esperando y dije, no tienen clase. Entonces, estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez y más de presentarles la palabra de Dios. Este año he observado muchas cosas viajando. Estaba en el estado de Texas este año y me recibieron muy bien. La verdad, Texas me recibieron muy bien, pero en Estados Unidos se está poniendo un poco mal, peor. Es algo que pude observar. Y mientras que estaba observando me acordé de esta historia. Siempre los predicadores y pastores animan a la iglesia o la congregación de estudiar y leer la Biblia. Porque aprendemos demasiado de la Biblia. Y a veces las historias que escuchábamos desde chiquitos llegan a ser más profundos cuando estamos grandes. Recuerdo que una cosa el hermano Jerry Sr., papá, me había dicho que cuando uno estudia más la Biblia, la mente se abre más y puede llegar a comprender las cosas profundas de la Biblia. Y fue algo muy interesante esta vez, que como les había dicho, me recordé esto. En Jonás capítulo 3, del 1 al 10, el tema que vamos a estudiar se llama No paremos de llevar el Evangelio, aunque no escuchen. Como les había comentado, en Estados Unidos se ha puesto un poco mal, peor. Escuché a un pastor decir que, y es verdad, que los Estados Unidos ha llegado a crear una nueva cultura, una cultura de odio. Y eso se me hizo muy interesante cuando lo dijo, porque observando cómo está el asunto en los Estados Unidos, siempre hay policías contra personas de color contra los policías, muchas personas o mucha gente hablando en política están contra el presidente por las cosas que está haciendo. A los cristianos están odiando a los que son liberales por las cosas que están haciendo. Y al revés, también las personas liberales están odiando a los cristianos. Y es una cultura de odio. En Estados Unidos, tristemente, se ha llenado de una manera que todos están odiando a cada uno, a cada grupo. Y eso se me hizo muy interesante y triste, la verdad. Pero algo que estudié aquí en Jonás me hizo recordar algo muy importante. Te sigue llevando el Evangelio. Y más ahorita que nada. Es hoy que se tiene que llevar más a esas personas. Las personas necesitan escuchar de Dios. Es como si todo este odio se está llenando la esperanza viva que Dios tiene para nosotros. Y es triste porque también en Ensenada, cuando fui con mis papás este año, les fui a visitar un tiempo, les estaba hablando mi papá y me dice que en Ensenada, Baja California, las personas están hartos de las iglesias. Están hartos de las iglesias ahí porque muchas personas, pues es un pueblo de la frontera. Entonces muchos misioneros vienen y ofrecen cosas a las personas. Y las personas más van por las cosas materiales. Y ya los misioneros regresan a Estados Unidos y ya nomás van a la iglesia por un poco de tiempo y ya no quieren nada que ver con la iglesia. Entonces son cosas así. Y mi papá en su colonia ha predicado a todos. Todos los conocen a mi papá en esa colonia. Es la única iglesia bautista que está por ahí. Pero nadie quiere venir a la iglesia. Nadie quiere venir. Mi papá ha ido a la iglesia, ha ido a evangelizarlos y no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces se escucha como que ¿para qué llevar el evangelio a esas personas? No van a hacer caso de todos modos. Pero aún así, una vez más, hay que seguir llevar el evangelio porque aún va a haber personas que escuchan. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a orar primero y después vamos a continuar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta noche. Damos gracias a Dios por tu palabra que vamos a escuchar. Te pido, Dios, que nos ayudes a comprenderlo y te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo para poder aplicarlos en nuestras vidas. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Algo que mi papá me había dicho, que hablo muy rápido.
Si ven que estoy hablando rápido, me dicen por favor, porque estoy tratando de aprender de hablar un poco más despacio. Entonces, como ya he dicho, hay que seguir llevando el evangelio aunque la gente no escuche, o parece que no quieren escuchar, porque va a haber gentes que aún lo van a hacer. Jonás 3, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. Eso se me hace muy interesante. Como había dicho, muchas personas ya saben la historia de Jonás. Hasta los incrédulos saben la historia de Jonás, porque ha habido asuntos o situaciones que ballenas han comido a personas y han sobrevivido. Y le dicen, mira, un Jonás. Entonces también los no cristianos también conocen la historia de Jonás. Entonces es una historia muy conocida. Y como recuerdan, pues Dios mandó a Jonás a que vaya a la ciudad de Nínive y que les dijera que les iba a destruir si no se arrepentían de sus pecados. Pero Jonás no hizo caso y se rebeló contra Dios y se fue al lado opuesto completamente. Trató de huir de Dios. Y para mí se hace muy chistoso eso, que trató de huir sabiendo que Dios es omnipresente y está en todos lados. Porque si vamos a Salmos 139, Salmos capítulo 139, versículo 7, no lo pueden encontrar. 139, 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Entonces, esto estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, Jonás conocía muy bien eso, que no podía huir de la presencia de Dios. Entonces, básicamente, aunque sabía, él huyó. Y esto me recuerda mucho sobre las personas, cuántos cristianos hacen lo mismo hoy en día también. O sea, Dios tiene un propósito para cada cristiano hoy en día. Él tiene el propósito de cada cristiano que haga un ministerio para que el evangelio se expande más. Pero muchas personas tratan de huir de eso. Hay muchísimos que tratan de huir. Mi papá fue uno de ellos. Mi papá realmente por mucho tiempo escapó de ser pastor y pues recuerdo porque me había dicho que no quiso ser pastor porque quiso tomar más tiempo con nosotros. Pero tarde o temprano Dios va a cumplir lo que Dios tiene para la persona. Entonces hay que seguir llevando el evangelio porque Dios va a asegurar que lo llevamos a cabo de todos modos. Y fue lo que pasó con Jonás. Pero cuando Jonás huyó, Dios ya tenía un plan preparado para él. Dios preparó un pez para tragar a Jonás y estaba en su vientre por 3 días y 3 noches. Después el pez lo vomitó en la tierra. Y miren lo que dicen los siguientes versículos. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Aquí es lo que se hace un poco cómico para mí, algo chistoso. Al final de todo, Jonás llegó a ser el propósito de Dios desde el principio. Lo que Dios le dijo desde el principio. O sea, pudo evitar todo este show que pasó de ser tragado por un pez y vivir en el vientre por 3 días y 3 noches, ya con su piel todo quemado, pues tal vez ya no tenía pelo. Pudo evitar todo eso si solamente le hizo caso a Dios a la primera vez. Igual pasa con muchas personas que tratan de huir del propósito que Dios tiene para ellos. A veces Dios va a poner circunstancias en nuestras vidas que va a llevarnos al final de todos modos al propósito que Él nos llamó, para expandir el evangelio. Lo va a hacer. ¿Por qué rebelarnos contra Dios? Si de todos modos si Dios lo quiere que sea así, se va a hacer así. Entonces no hay que huirlo, hay que simplemente hacerle caso a Dios. Si no, vamos a sufrir o vamos a tener situaciones en nuestras vidas que va a ser difícil para nosotros. Entonces se hace muy chistoso como esto pasó. Esto pasa con muchas personas que huyen del camino que Dios les llamó. Dios va a asegurar que su voluntad sea cumplida. Puede ser que tome unos días, unos meses, años, pero la voluntad de Dios se va a cumplir, puede estar seguro que se va a cumplir. De hecho, algunos profetas, cuando Dios les mandó a sus llamados, muchos se desanimaban, pero Dios siempre les recordaba que Él siempre estaba con ellos
y los animaba, y ellos cumplieron con su propósito de todos modos. Un ejemplo fue Elías. Elías siempre se quejaba de que él era el único profeta, cuando realmente no era. Pero él siempre se sentía solo y ya no quería seguir haciéndolo. Pero Dios le seguía animando que siguiera, y él siguió. Igual Jeremías. El profeta Jeremías llegó a ser uno de los profetas también, que Dios le dijo que vaya y que dijera a Israel, a la nación de Israel, que obedezcan a Dios, que regresen a Dios. Y muchas veces él sufrió por la respuesta de su propio pueblo. De su pueblo le llegaron a tomar a Jeremías como traidor del pueblo, porque le dijo a Israel que se rindiera ante una nación, porque Dios le dijo. Y Dios le dijo, ¿cómo vas a decirnos que nos rendimos? No, tú estás con ellos, eres un traidor a este país. Imagínense cómo se sentiría Jeremías cuando le dijeron eso, que solamente él quiso que Israel obedeciera a Dios. Pero aún así, ya estaba a punto de rendirse, pero Dios una vez más le alzó su espíritu y se animaba y seguía haciendo lo que tenía que hacer. Dios siempre está ahí. Siempre Dios nos está cuidando para que nosotros podamos seguir con este propósito. No nos va a dejar solos. Nunca nos dejará solos. Pero una vez más, para expandir el Evangelio, Dios tiene propósito para cada uno quien le ha recibido. Para expandir el Evangelio, para expandir esa esperanza. Jonás terminó haciendo la voluntad de Dios de todos modos. Cuando el pez lo vomitó, Jonás comenzó a caminar hacia Nínive. Entonces hay que seguir llevando el Evangelio, aunque la gente no quiere escuchar, porque de todos modos Dios lo va a llevar a cabo al final. Ahora, el segundo parte del versículo 3 al 4. Y eso habla sobre seguir llevando el Evangelio, porque habrá gente que lo van a escuchar. Versículo 3, una vez más, dice: Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de 1 día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Cuando Jonás llegó a Nínive, él describe que la ciudad era tan grande que tomaba 3 días para caminar toda la ciudad. Por eso dice en el versículo 2, dice, aquella gran ciudad. Y Jonás caminó por 1 día diciendo que en 40 días Dios les iba a destruir, si no se arrepentían de su mal camino. 3 días tomaba para caminar la ciudad de Nínive. 3 días. Eso a mí me impresionaba porque Ensenada no está grande. Toma media hora de caminar del final de un lado al otro. Caminando, media hora. No es tan grande. Entonces cuando leí, también en mi pueblo, en California, también no más dura como 40-45 minutos de caminar de un lado a otro. Entonces de ver y escuchar de que una ciudad tomaba 3 días de camino, de llegar de un lado a otro, solamente me puedo imaginar qué grande es. Ahora no sé qué tanto toma para caminar de un lado a otro aquí en Guadalajara. Nunca lo he hecho. Pero me imagino que 3 días no es nada fácil. Entonces, la ciudad de Nínive fue tan grande. Ahora, la razón por qué Jonás predicaba que los ninivitas iban a ser destruidos fue porque en esos días Nínive llegó a ser una de las ciudades más grandes y temerosos que cualquier otra ciudad. Y los pecados de la ciudad llegaron a ser tan grandes que llegó a llamar la atención de Dios. Cuando los pecados de un pueblo o de una ciudad llega a llamar la atención a Dios, ha de ser muy grave. Ha de estar lleno de inmoralidad. Entonces solamente nos podemos imaginar la inmoralidad que había en la ciudad de Nínive. Ahora, también la historia comenta que los ninivitas eran una de las ciudades más brutales del mundo antiguo. Los demás países tenían miedo de Nínive. La historia dice que los ninivitas usaban métodos crueles para sacar información de sus enemigos. Un ejemplo nos dice que los ninivitas básicamente hicieron un pozo y los enterraban hasta el cuello.
y ahí los torturaban para sacar la información. Les cortaba un poco de las orejas, les picaban un ojo, les cortaban la nariz, y ya cuando sacaban la información, le cortaban la lengua. Y ahí los dejaban a morir. Los dejaban vivos de todos modos. Y ellos murieron. Otro ejemplo es que también las ciudades, cuando escucharon que los ninivitas iban a venir, se mataban, se suicidaban. Prefieren morir de que ser torturados de los ninivitas. Y cuando Nínive tomaba una ciudad, la historia también nos dice que ellos, pues, se puede imaginar, era una ciudad inmoral. Entonces violaban a las niñas, las mujeres, a las muchachas, y a las ancianas los mataron. Y capturaron a los jóvenes, a los muchachos, y jugaban con ellos. Jugaban con ellos como si fueran animales. Un ejemplo que puedo dar es que, bueno, ya saben que en las películas, algunas películas con pistolas les tiran a los pies de las personas y las hacen bailar. Así jugaban con ellos. Y ya cuando se aburrían, los mataban y seguían a otro pueblo. Entonces, todas las naciones en esos días tenían miedo de Nínive. De hecho, algunos comentaristas creen que los ninivitas conquistaron la ciudad natal de Jonás. Y vio la crueldad de ellos y por eso huyó al principio, pero no es algo que no ha sido comprobado. La Biblia no nos dice por qué Jonás realmente huyó y no quiso hacerlo. Pero muchos comentaristas creen que porque tuvo tanto odio hacia ellos, por eso no lo quiso hacer. Porque él vio lo que Nínive hizo a su pueblo natal. Y sabía que Dios era misericordioso y que los iba a perdonar si se arrepintieran. Por eso no quiso ir. Pero no, una vez más, la Biblia no nos comprueba eso. Nomás es ¿cómo se dice? Eso. Pero entonces y hoy en día parece que el mundo se está poniendo cada vez peor por las cosas que el mundo está llegando a aceptar o ver. ¿Okay? Parece que el mundo está llegando a ser un Nínive grande, una vez más. Porque vemos todo lo que está pasando en el mundo. Una vez más, en Estados Unidos, tanto odio que hay. A veces sí desanima, ¿para qué voy a llevar el evangelio? De todos modos, van a pelear contra mí, se van a pelear, van a argumentar y van a hacer todo contra mí. Y mejor muchos cristianos, se quedan en casa o nomás van a la iglesia y se quedan encerrados. La violencia ha llegado a ser muy grande en los Estados Unidos y muchos lugares del mundo. Pero tan feo aunque se está poniendo tan feo el mundo, que parece que Cristo realmente va a regresar muy pronto. Pero vamos a ver lo que pasó en el siguiente versículo. El versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto es una declaración muy rara porque si leemos las historias de los otros profetas, cada vez que ellos predicaban el mensaje de Dios o la palabra de Dios, lo rechazaban. Siempre lo rechazaban. Pero aquí, cuando Jonás les dijo a los ninivitas que en 40 días Dios los iba a destruir si no se arrepintieran de su mal camino, poco a poco la gente le estaba creyendo a Jonás. Se me hace muy impresionante cómo es que una ciudad llena de pecados y nada de moralidad llegan a creer en Dios con solo escuchar la palabra de Dios. A veces se nos olvida a muchos cristianos qué tan poderosa es la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu.
Se nos olvida qué quiere decir ese versículo. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios es tan poderosa que puede cambiar las vidas de las personas. Tan malas que pueden llegar a ser o sean. La palabra de Dios hace el cambio. Es tan poderosa porque muestra la verdad. Y si fijan una vez más en el versículo 4 al final, ¿dónde dice? Jonás no dijo mucho, más dijo que Dios iba a destruir a Nínive si se arrepentían de sus pecados. Muchas personas, muchas iglesias también tratan de usar palabras, ¿cómo se dice? Persuasivas para tratar de agarrar personas que acepten a Cristo en Jesús. A veces no es necesario usar tantas palabras así. Nomás con lo más sencillo. Jonás dijo poco. Y si vamos a 1 de Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo no usaba palabras persuasivas o de sabiduría humana. Él siempre dijo la verdad. Considera simplemente la verdad que lo que hizo Jesucristo por la humanidad era lo que solamente tomaba para que la gente aceptara a Cristo en su corazón. Y Jonás hizo lo mismo. Solamente con unas pocas palabras pudo comenzar a una gran ciudad de caminos de 3 días para creer en Dios. A veces mucha gente no se cree incapacitado de llevar el evangelio de Dios hacia las personas. Solamente lo que uno tiene que hacer es decirles lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que Dios hizo para cambiar nuestras vidas? Es todo lo que tenemos que hacer. No tenemos que usar palabras grandes o palabras persuasivas. No se me va la palabra. Las palabras persuasivas. Solamente con decir lo más simple y la verdad, la gente puede llegar a los pies de Cristo. Versículos 6 y 9. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beben agua, sino cúbrense de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aquí es cuando se había comentado de que si leemos la palabra de Dios, llegamos a buscar cosas más profundas en su palabra, o enseñanzas más profundas cuando eran historias que hemos escuchado desde chiquito. Porque en estos versículos, de 6 a 9, vemos que la palabra de Dios llega hasta el rey de la ciudad. Llega hasta el rey de Nínive. Y cuando el rey de Nínive escuchó las palabras de Jonás, también llegó a creer. Y él mismo se quitó sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Este acto de quitar sus vestimientos y cubrirse en cilicio es un acto de humillación más grande que uno puede hacer. Lo podemos ver en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en 2 Samuel 12, de 3 al 23, habla cuando el rey David hizo este acto. Cuando él estaba pidiendo a Dios para que su hijo no muriera. Él se humilló, él se quitó sus vestidos de rey y se vistió de cilicio, un saco,
y se tiró ceniza sobre él. Y se humilló ante Dios y ayunaba. Y le pedía a Dios que el niño no muriera. Si leemos la historia, el niño murió, tristemente. Pero después de que se murió el niño, pues el rey David simplemente se levantó otra vez y pues regó su vida normal. Pero el acto de cubrirse en ceniza y en cilicio es un acto de humillación más grande. Entonces el rey de Nínive se humilló ante Dios. Pero no solamente lo hizo él, sino que ordenó que toda la ciudad se humillara. Ordenó a toda la ciudad que ayunen y que se cubrieran de cilicio, y más importante, que se arrepintieran de sus pecados. Fue el rey de Nínive. Esto para mí se hace muy interesante. Porque el cambio de una ciudad o de un país comienza con los líderes. Es por eso que es muy importante que nosotros como cristianos siempre estemos orando por los líderes de nuestros países, porque ellos son los que van a hacer los cambios en el país. Cuando lleguen las elecciones sobre a quiénes vamos a poner, tenemos que poner mucha atención a quiénes vamos a votar, porque por bien o por mal, ellos van a estar tomando las decisiones que van a afectar nuestro país en el futuro. Vamos a 1 Timoteo 2, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículos del 1 al 3. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La Biblia nos dice claramente que hay que estar orando por los líderes de nuestros países, porque ellos toman las decisiones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quienes ponemos. Otra cosa que también se me hizo muy interesante fue que fui a una iglesia en Texas, en la ciudad de San Antonio, una iglesia hispana, y llegó no sé si realmente fue senador, pero trabajaba con ellos, y él vino y predicó en la iglesia, y se me hizo muy interesante lo que decía, que es muy importante que también los cristianos tomen parte de los comités de la ciudad o del pueblo, porque pues hay que defender la moralidad de Dios. Por eso siento que muchos cristianos se han alejado de eso. Por ejemplo, hay que estar yo creo que es importante y es sabio de estar en el comité de las escuelas. Un ejemplo. A veces las escuelas, hoy en día, las escuelas están llegando muchas cosas que ya los niños ya se pueden vestir como mujeres y cosas así. Y no están los cristianos para poder defender y poder parar eso. Por eso también es importante que los cristianos tomen parte de los comités sobre las decisiones del pueblo, para que no llegue el pecado. Entonces es muy interesante eso. Cómo es que la Biblia nos puede enseñar cosas profundas en una historia que hemos escuchado desde chiquitos. No debemos de desanimarnos cuando la mayoría de la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Porque sí hay personas quien lo van a escuchar. Por eso estamos todavía aquí, porque Dios sigue dando oportunidad para que la gente se arrepienta y escuche el Evangelio. Por lo tanto, tenemos que seguir hasta que una de dos cosas pasa. Morimos o hasta cuando venga Cristo para su iglesia. Entonces hay que seguir predicando el Evangelio hasta que pase una de esas dos cosas. Estamos aquí todavía, con vida. Y siempre damos gracias a Dior por ella.
Pero hay un propósito por qué estamos aquí todavía. Y es para expandir el Evangelio de Dios hacia las personas que están perdidas, completamente perdidas, sin esperanza. Y nosotros tenemos la esperanza. Los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, tenemos una esperanza. Y yo creo que es importante que llevemos esa esperanza a los perdidos. Yo recuerdo que un maestro de jóvenes me dio el ejemplo de que Dios es la luz y nosotros somos espejos que reflejamos esa luz. Es importante que nosotros sigamos y predicamos la luz, esa esperanza viva que dice en 1 de Pedro 1:5. Creo que es 1:5, creo que es el versículo 5. Entonces hay que seguir llevando el Evangelio. Tercero, hay que seguir llevando el Evangelio porque Dios mostrará misericordia a los que se arrepientan. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto es la maravilla de este sermón. Esto fue lo que a mí me impactó cuando lo estudié. Después que la ciudad de Nínive se arrepintió de sus pecados, Dios vio lo que hicieron, que Él mostró misericordia hacia Nínive. Nínive se arrepintió de sus pecados. Dios vio lo que hicieron y les mostró amor. Los perdonó y no los destruyó. Esto me impacta mucho porque me hizo ver que no importa qué tan pecador una persona puede llegar a ser, o es. Si se arrepiente de sus pecados, Dios es misericordioso que lo perdonará de sus pecados. Nínive fue una de las ciudades más brutales de la historia del mundo. Estaban llenos de maldad y un día llegó un hebreo y les dijo que si no se arrepintieran, Dios les iba a destruir. ¿Y qué hizo la ciudad? Se arrepintió. Se arrepintió de sus pecados y de toda la brutalidad que ellos hicieron. Y Dios los perdonó. Una vez más les recuerdo que nunca podemos dejar de llevar el Evangelio. Porque nunca sabemos quiénes van a escuchar. Nunca sabemos quiénes se van a arrepentir de su mal camino o de sus pecados para poder ser salvos. Nosotros no sabemos. Es nuestra responsabilidad como cristianos de seguir llevando el Evangelio a todo el mundo. Esto fue lo que Cristo nos dejó en Mateo 28, 19-20. De ir hasta el fin del mundo llevando el Evangelio. Y todo lo que tenemos que hacer es simplemente explicarles lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué hizo Dios para usted? Hay que pensar otra vez, hay que regresar a lo básico. Llevando el Evangelio realmente es una de las cosas más básicas en nuestras vidas cristianas para crecimiento espiritual. Si usted siente que no está creciendo espiritualmente, hay que regresar a lo básico y llevar el Evangelio. Y va a ver cómo va a empujar para crecer espiritualmente eso. Porque tal vez si muchas personas llegan a preguntar preguntas difíciles, que la verdad a veces no sabemos. Pero eso nos va a empujar a leer la Biblia y a estudiar para buscar la respuesta. Entonces como una vez más, llevando el Evangelio es una de las cosas más básicas como cristiano hacer. Y eso nos va a empujar a crecer espiritualmente. Como vimos, este versículo, Dios es misericordioso, regresando a Jonás 3:10. También lo muestra en Efesios. Vamos a Efesios 2:4. Efesios capítulo 2. Versículo 4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. No importa qué tan pecador una persona es. Hay que seguir llevando el evangelio hacia ellos. Y vamos a terminar con esto. Vamos a 2 de Pedro. Capítulo 3, perdón. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Recuerden. Dios, aún estamos aquí. Dios tiene un propósito para cada persona a quien le ha aceptado. Para cada cristiano. Dios tiene un propósito para expandir el evangelio. Tiene un ministerio para usted. Y estamos aquí en este mundo todavía. Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Es importante que nosotros, como cristianos, llevamos el evangelio. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Parece que el mundo ya casi llega al final. Yo creo que es tiempo de aprovechar eso, realmente, y a predicar el evangelio de Cristo. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por este mensaje. Damos gracias, Dios, por tu salvación. Damos gracias por tu misericordia que nos has mostrado. Y has mostrado a las personas que realmente, aunque estén llenos de pecados, pero aún muestras misericordia y amor hacia ellos para que ellos puedan ser salvos. Te pedimos que nos puedas ayudar y nos des ese poder y llénanos del Espíritu Santo para poder llevar el evangelio hacia esas personas, para que ellos puedan tener la vida eterna también. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.